Entonces, a veces les dicen que la definición de límites es acercarte por la izquierda y por la derecha a un valor muy cercano y terminan haciendo una sustitución, pero en realidad luego no saben por qué hacen la sustitución. Entonces, para que lo vean más claro, un límite es una ordenada. Acuérdense que lo que vimos en geometría analítica es que hay muchos puntos y cada punto es representado por una coordenada, donde la coordenada son dos elementos, donde el primero es la abscisa y la otra es la ordenada. Entonces, si se acuerdan, hay un concepto ahí que se llama lugar geométrico, y lugar geométrico es un punto que representa todos los puntos. Entonces, básicamente de ahí se jala el concepto de lugar geométrico y llegamos a esa parte, que en los límites lo que tú calculas son ordenadas, pero esas ordenadas tú las vas a calcular por la única y sencilla razón que no sabes si existe esa ordenada. Por ejemplo, cuando ustedes están estirando una liga, llega un momento en que le van aplicando fuerza, le van aplicando fuerza, le van aplicando fuerza y la liga se sigue estirando, pero en algún momento ya no se estira tanto. Entonces hagan de cuenta que a los 5 newtons se rompe la liga. Entonces, si entienden ese proceso, cuando hay 5 newtons sí había liga, pero se rompió, entonces deja de existir la liga. En ese momento es cuando entran los límites, porque en realidad no existe el punto, porque ya no hay liga. O sea, en una gráfica de fuerza contra longitud de la liga, no existe el punto porque ya se rompió. Eso es lo que analiza el límite. Son cosas que no estoy seguro que existan. Y por lo tanto, en un límite me puede dar un punto o me puede dar un hueco, considerando que el hueco es una ausencia de punto. O sea, el punto te representa la existencia de, pero el hueco indica que ya no está. Entonces, ¿qué es un límite? Es calcular el valor de la ordenada, de un punto, o sea, que existe en la gráfica, o de un hueco que muestra la ausencia de un punto en la gráfica. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones, viéndolo aritméticamente, pero una función también te representa un fenómeno físico, químico, biológico, histórico, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú vives 82 años, o sea, a los 82 años tienes vida, pero a lo mejor te mueres. Entonces, en ese momento que te mueres es un hueco, porque ya no estás, ya, adiós, te fuiste. Y obviamente, después que te mueres, pues sigue otra cosa, hay otro proceso. Entonces, ahí es cuando también tenemos una frontera. En las fronteras, antes de la frontera ocurre algo y después de la frontera ocurre otra cosa. Entonces, básicamente los límites van relacionados con fronteras. Y recuerden que las fronteras se ven en las funciones que están definidas por intervalos. Entonces, para allá va todo el asunto, ¿no? Entonces, va de nuevo. ¿Qué es un límite? El límite es una ordenada. Ya. ¿Qué vas a calcular? Ordenadas. Ahora bien, cuando la abscisa, la ordenada la vas a calcular cuando la abscisa se acerca a cierto valor. Acuérdense que la abscisa es la horizontal y es la que va relacionada a la variable independiente. Entonces, cuando la variable independiente va cambiando, yo voy a tener cierto valor al que me acerco, pero no llego a ese valor. La interpretación es, por ejemplo, ¿no? Si tú te acercas a la lumbre te quemas. Entonces, ¿para qué te acercas, no? Eso es lo que analiza el límite. ¿Qué te va a pasar? Por eso no llegues ahí, porque puede ser peligroso. Inclusive puede ser una explosión, ¿no? Si ustedes detonan un cartucho de dinamita, o sea, existe el cartucho, pero cuando lo detonan, ocurre algo feo. Entonces, el límite es una manera de acercarte antes que pase, porque tú sabes que va a pasar. Entonces es como una predicción, por decirlo así, ¿no? Depende de la aplicación, hay varias cosas. Bueno, entonces el límite es calcular una ordenada cuando la abscisa se acerca a cierto valor, ya sea por la izquierda o por la derecha, y de ahí surgen los límites laterales. Te puedes acercar por un lado, te puedes acercar por el otro lado, y dependiendo del lado va a cambiar las cosas. Entonces, para calcular los límites de manera algebraica, se debe siempre sustituir. ¿Por qué vas a sustituir? Porque si sustituyes la abscisa vas a obtener la ordenada. Entonces, el límite, lo primero que debes de hacer es sustituir, ya. Si cuando sustituyes la abscisa en la variable independiente, el resultado te da, hay un resultado, entonces ya tienes la ordenada y por lo tanto obtienes un punto. Entonces, si tú sustituyes y obtienes un resultado, esa es la ordenada y ya está el punto. O sea, es algo que sí va a existir, va a ser un momento en el tiempo, en la historia, que sí va a existir. Sin embargo, va a haber veces en que te va a dar una indeterminación. Entonces, si tú sustituyes y te da una indeterminación, acuérdense que la indeterminación es que el denominador sea cero, entonces quiere decir
que ese punto no existe, pero no existe porque puede ser un hueco o porque puede ser una asíntota. Por lo tanto, para que tú determines dónde está el hueco, hay 4 formas de hacerlo. El primero es factorizar, la siguiente es racionalizar el denominador, la siguiente es multiplicar por un factor y la otra es un cambio de variable. Son 4 estrategias. Y después que hagas esas 4 estrategias, cuando tú lo que vas a, en cualquiera de los 4 casos, el resultado de dividir el denominador es una función equivalente. Entonces, si tú puedes dividir, te va a dar una función equivalente, o sea, algo que se parece pero que no es lo mismo, pero eso te indica que hay un hueco. Y ya se acabó. Y quítate tú. Y el resultado de esa ordenada es la ordenada de un hueco en la gráfica. Pero va a haber veces en que no se pueda dividir, y cuando no se pueda dividir, entonces es una asíntota. Eso no le he agregado, lo voy a cambiar, pero por ahí viene toda la unión, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve el límite? Para ver si existe. Pero si no existe, ¿por qué es? Pues porque es un hueco. ¿Qué es un hueco? Es una ausencia de punto. ¿Y qué quiere decir ausencia de punto? Quiere decir que no existe. Pero puede ser una asíntota. ¿Y qué implica la asíntota? Ahí es más peligrosa la asíntota. Porque si se acuerdan en la liga, les dije, si van estirando la liga, se rompe la liga y ya. No hay liga. Si te mueres, es ausencia de vida y ya. O sea, ocurrió algo fatal tal vez, porque ya no hay liga o porque ya no hay ser humano, pero hasta ahí quedó, no pasa nada. El problema es con las asíntotas, porque una asíntota te va a decir que va creciendo tanto a la variable dependiente, va creciendo tanto a la ordenada, que es algo muy peligroso. Por ejemplo, si ustedes mezclan, lo más típico que lo han visto en YouTube, si ustedes mezclan una Coca-Cola con una pastilla de menta, en el momento que mezcla, ¡puf!, explota. Eso es una asíntota. Es tanta la reacción que explota. Por eso son peligrosas las asíntotas. Hay que saber dónde hay una asíntota, porque antes de la asíntota se va hasta arriba o se va hasta abajo. Hablemos de un punto de congelación, hablemos de de una explosión o de algo muy intenso, háblese de calor, de no sé, concentración de ácido, no lo sé, ¿no? Pero eso es lo que es básicamente un límite. En toda la literatura van a encontrar que el límite es, encuéntrate un valor epsilon, tal que ese valor epsilon te produce un intervalo, y se echan unas cosas así bien formales, lo cual a nosotros a este nivel no nos interesa, porque ustedes quieren la aplicación, o sea, no quieren la teoría, quieren la aplicación. Por eso es necesario que entiendan que simplemente es una ordenada ya, y esa ordenada, acuérdense que es la de un punto o la de un hueco. ¿Qué es un punto? Algo que existe. ¿Qué es un hueco? Es algo que no existe. ¿Qué es una asíntota? Es porque antes se va muy arriba o se va muy abajo. Bueno, eso está en Classroom. Lo voy a cambiar, ahorita que lo volví a leer ya me di cuenta que le falta algo. Acuérdense que estoy haciendo, lo que les voy a pedir es calcula la ordenada. Límite quiere decir calcula ordenada. ¿De qué? Pues vas a calcular una ordenada si tú tienes un 2x cuadrada menos x menos 1. Cuando, no, déjenles cambio porque si no lo van a ver con cierta problemática. Calcula la ordenada cuando 2y cuadrada menos 5y más 1 tenga una abscisa que se acerca a un quinto, por ejemplo, para poner unos casos un poquito más diferentes a lo normal, ¿no? Entonces, lo que deben de entender es, esto que está aquí es una función. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado y que se puede graficar. Eso es una función. ¿Qué te representa esa función? Te está representando un comportamiento. ¿De qué? De un auto, de la vida de un pollito, de un hecho histórico, de un crecimiento bacteriano, no lo sé. Y lo importante es que yo te estoy preguntando que qué pasa cuando tu variable independiente se acerca a un quinto por la izquierda y por la derecha. Aquí no lo estoy especificando, pero quiero que me acerque a la abscisa a un quinto por la izquierda y por la derecha. Entonces, lo primero que deben de relacionar es que tienen aquí un eje de las ordenadas. Y ese eje de las ordenadas precisamente es la función. O sea, la variable dependiente depende de la abscisa, que es la variable independiente. Y aquí, en el eje horizontal, precisamente tienen el eje de las abscisas, que es y. Es lo primero que tienen que hacer el cambio, porque acuérdense que les había dicho que el eje de las abscisas no es el eje X y el eje de las ordenadas no es el eje Y. De ahí viene la primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para sustituir límites? Lo único que debo de hacer es sustituir. Ya, es el único concepto que se aplica.
¿Por qué? Porque quieres obtener una ordenada. Por lo tanto, si sustituyes, entonces vas a escribir que tienes un 2 multiplicado por un quinto elevado al cuadrado menos un 5 multiplicado por un quinto más un 1. Pero acuérdense que como ya me estoy dando cuenta que hay puros quintos y aquí está elevado el quinto al cuadrado, pues de una vez vamos a escribir aquí 25 25avos, porque acuérdense que no se puede utilizar calculadora. A lo mejor Margarita les deja utilizar calculadora, pero acuérdense que no hay que usar calculadora porque en el examen de admisión a la superior no les permiten el uso de la calculadora. Entonces aquí lo único que estoy agregando es el concepto que es expresar en números racionales. O sea, el un entero lo estoy expresando como un número racional y por eso es que estoy viendo esa situación, ¿no? Y obviamente, para explicar los conceptos, sabemos que lo primero que debemos de tomar en cuenta es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que voy a hacer primero. Y de ahí viene la definición de potencia, porque voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Y eso implica que puedo aplicar propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me permite que eleve primero el 1 al cuadrado y luego el 5 al cuadrado. Y obviamente también necesito aplicar la multiplicación de números racionales, porque recuerden que hay que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Números racionales. Entonces, si yo voy haciendo todo eso, bueno, primero, fíjense cómo aquí no estoy escribiendo nada del lado izquierdo. ¿Por qué no estoy escribiendo nada en el miembro izquierdo? Pues porque no es una ecuación, solamente estoy calculando una ordenada. ¿Por qué ya no escribí esta palabra de límite? Pues esta palabra ya no la escribí porque ya estoy calculando la ordenada. Y calcular la ordenada es precisamente sustituir, por eso no se escribe. Y entonces, teniendo en cuenta eso, empiezo a realizar operaciones. Sabemos que 1 al cuadrado me da 1, por el 2 pues ya me dio el 2. Y luego el 5 al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo dos veces, sabemos que es 25 sobre 25. Luego aquí necesitamos multiplicar números racionales, pero no sé si se dan cuenta que por jerarquía de operaciones este 5 y este 5 se pueden dividir. Por lo tanto me da la unidad y la unidad por la unidad sigue siendo la unidad. Pero como le estoy expresando en números racionales, pues de una vez le expreso que son 25 25avos. Y luego le voy a sumar otros 25 25avos. Y de ahí con mis ojitos de la cara, pues me doy cuenta que lo único que hay que hacer es la ley de la resta. Y con la ley de la resta, acuérdense que luego falla la aplicación y entonces tengo que hacer esto que estoy haciendo. Ya me dijeron que mis videos se ve que se pone la pantalla en negro, pero pues es por la aplicación, ¿no? No es porque yo lo quiera poner negro. Entonces, por la ley de la resta, debido a que esto es lo mismo, pero con números 20, y entonces el resultado del límite es 2 25avos. Ok. Pero yo no quiero el resultado del límite. ¿Por qué no lo quiero? Porque necesito interpretarlo. ¿Qué quiere decir la interpretación? La interpretación quiere decir que lo que estoy obteniendo es un punto. ¿Por qué estoy obteniendo un punto? Pues porque resulta que cuando yo hice la sustitución, pues resulta que después de hacer la sustitución me da un resultado. Eso implica que es un punto. Eso quiere decir que el fenómeno físico, químico, biológico, el que sea, sí existe en ese momento. Y por lo tanto, ustedes saben de geometría euclidiana que los puntos se simbolizan con letras mayúsculas, A, B, C, D, F, G, la que sea. Y entonces deben de escribir que la abscisa del punto es precisamente un quinto, porque yo tengo un quinto, y la ordenada del punto es 2 25avos. Por lo tanto, esto implica que ustedes pueden graficar ese punto. Y si grafican el punto, pues ya nada más hay que escribir por aquí el 1/5, por aquí el 1/25avo. Y resulta que 1/5 es como que la quinta parte y 1/25avo es por acá. Y quiere decir que es el punto A. Acuérdense que este es un entero y este es un entero. No se escriben los números de las divisiones, solamente las divisiones. Ya lo vimos en geometría analítica. Pero lo importante es que me marquen que es un punto. Entonces, ya dependiendo del docente, te puede decir, hasta aquí llegaste, perfecto. Pero como es una interpretación, es necesario que entiendan que es un punto y que tiene una coordenada, y como es una coordenada, se puede graficar. Esa es como que la respuesta completa a todo, ¿no? Si solamente quieren llegar hasta aquí porque su docente se los pide así, perfecto, ¿no? No está bien. Pero si no, pues ya háganlo todo, que será lo más conveniente. Cuando yo te pregunto un límite, es porque yo como persona, haz de cuenta que yo soy el jefe de la empresa, y yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero saber
si los valeros que le estoy poniendo a mi auto aguantan a una temperatura de 1/5 de la temperatura del sol, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué quiero eso? Pues porque a mí me interesa, yo soy el dueño. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, de acuerdo al comportamiento del valero, acuérdate que una función es un comportamiento, entonces tú ves, bueno, a 1/5 voy a ver qué ocurre a 1/5. Recuerda que este comportamiento tú lo obtuviste de un laboratorio, te metiste en un laboratorio, estuviste haciendo experimentos y te diste cuenta que así se comporta lo que tú quieres, lo que tú estás analizando, tu producto. Entonces, yo como jefe te digo, ¿sabes qué? Me interesa que analices a 1/5 porque resulta que el otro valero de la otra compañía sí lo logra 1/5. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pues ya lo que tú haces simplemente es sustituir para ver si existe el punto. Y entonces llegas a la conclusión que sí existe y que tú vas a tener este resultado. En realidad yo no sé qué sea eso porque solamente es una suposición, ¿no? Pero eso es un límite. Que alguien te diga, oye, ¿existe en este momento o no existe? ¿Por qué no? Pues porque acuérdate que es una interpretación y en la empresa importa esa situación, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, a ti siempre te van a dar esto, siempre te lo van a dar, siempre te van a decir. ¿Por qué? Porque es una interpretación de la cual depende el buen funcionamiento de tu fenómeno físico, químico, biológico, lo que sea, ¿no? Ahí viene el detalle. Entonces, por seguir en ejemplos, gracias a ti, acuérdense que lo importante en una... Yo les voy a cambiar un poco. Aquí el número 2 es... Ay, disculpen. Tienes que calcular la ordenada. Acuérdense que el límite es la ordenada. Entonces, cada vez que vean límite, están calculando... no quiere. Disculpen, la aplicación luego se pone de nena. Entonces, tiene que calcular la ordenada para una función que se llama t cuadrada menos 9 entre t más 3 cuando la abscisa se acerca a menos 3. Acuérdense que se puede acercar por la izquierda o por la derecha. Ahorita todavía no les menciono cómo lo voy a ver, pero quiere decir que me estoy acercando a él, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo primero que debo de hacer siempre, siempre, siempre es sustituir. Pero si tú sustituyes, va a ocurrir que vas a tener un menos 3 elevado al cuadrado menos un 9 dividido entre un menos 3 más un 3. Acuérdense que sustituir es reemplazar y ya estuvo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los conceptos que aplico? Pues ya saben que hay que aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la primera operación que voy a hacer. Posteriormente de la jerarquía de operaciones viene la definición de potencia. La definición de potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Luego viene la respectiva ley de los signos, que me voy a dar cuenta que voy a multiplicar signos iguales, que es el menos por el menos. Y ya después de eso, pues si se dan cuenta, aquí me da un número positivo y aquí hay un número negativo, por lo tanto necesito aplicar la respectiva ley de la resta. Y lo mismo abajo, tengo que aplicar la ley de la resta. Por lo tanto, cuando hago todos esos conceptos, me queda que esto es un 0 entre 0. Y de ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esto se llama indeterminación. Y les había dicho que la indeterminación obedece a que dividir quiere decir repartir, pero repartirle a nadie no puedo, porque repartir es entregar. Entonces yo no puedo entregarle a nadie, o sea, soltarlo en su mano y que le caiga nada, no lo puedo hacer. Entonces esa indeterminación me está diciendo que ahí o existe un hueco o existe una asíntota. Cuando hay indeterminación existe alguna de las dos. Ahora bien, lo primero que debo de hacer es precisamente revisar si hay un hueco. Y para revisar si hay un hueco, entonces vienen estas 4 estrategias. Primera estrategia es factorizar, segunda estrategia es racionalizar, tercera estrategia es multiplicar por un factor y cuarta estrategia es cambio de variable. Siempre y cuando me dé una indeterminación. Entonces, como me dio una indeterminación, lo que voy a hacer precisamente es una estrategia que se denomina factorizar. Y si voy a factorizar, acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y si ustedes observan, resulta que aquí arriba tengo una diferencia. Entonces, el método que van a emplear de factorización
precisamente se denomina una diferencia, una diferencia de dos cuadrados. Por lo cual, entonces, como solamente voy a factorizar, debo de seguir escribiendo. Debo de calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a -3, ya sea por la izquierda o por la derecha. Pero como yo puedo factorizar el numerador, aquí voy a escribir un producto de dos binomios conjugados. Acuérdense que en algún momento de la vida les enseñaron que la diferencia de dos cuadrados se puede factorizar si tú obtienes la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y eso lo escribes como primer término en los dos binomios y como segundo término en los dos binomios. Y les habían dicho también que primero puedes escribir una suma y luego puedes escribir una resta, o al revés. Primero escribir una resta y luego escribir una suma. Eso no importa. Y eso va a estar dividido entre lo que ya está ahí escrito, y lo que ya está ahí escrito es un t más 3. Entonces, si ustedes observan con sus ojitos de la cara, me doy cuenta que este t más 3 y este t más 3 es idéntico. Por lo tanto, como son idénticos, lo que yo puedo hacer precisamente es dividirlo. Recuerden que ahí entonces entra otra vez la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que haces primero, y luego obviamente tú decides dividir. Ahora bien, acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, entonces en realidad aquí hay un paréntesis. Por eso puedo hacer la división de lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. Y por lo tanto, como ya dividí, el hecho de dividir, ese simple hecho, me va a asegurar que lo que voy a obtener es un hueco. Ahí acuérdense, si viene la factorización y lo pueden dividir, es un hueco. Pero si racionalizan y lo pueden dividir, también es un hueco. Pero si multiplican por un factor y lo pueden dividir, también es un hueco. Pero si hacen el cambio de variable y lo pueden dividir, también es un hueco. O sea, siempre que se pueda realizar la división, es un hueco. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, como ya lo dividí, pues de una vez hago la sustitución. Acuérdense que la sustitución es porque ya vas a calcular a la ordenada. Y como vas a calcular la ordenada, pues simplemente lo que haces es un -3, porque ya estás sustituyendo la abscisa en esta variable independiente, y también le restas 3. Y eso quiere decir que por lo que acabamos de hacer, ya ni es necesario terminarlo. Bueno, depende, ¿no? Porque si su maestro les pide que lo terminan, bueno, aquí ya nada más hay que aplicar la ley de la suma, se los escribo. Nada más hay que aplicar la ley de la suma, y después de la ley de la suma, pues sabemos que se suman los números, se deja el signo que predomina y eso me da un -6. Ese es el resultado del límite. Pero acuérdense que lo importante es la interpretación de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, la interpretación quiere decir que lo que están obteniendo es un hueco. Acuérdense que hace rato fue un punto. ¿Por qué? Porque después de sustituir me dio un resultado. Pero ahora me está dando un hueco. Y ese hueco tiene coordenadas donde la abscisa es -3, porque ahí es el punto donde yo lo quería analizar. La abscisa es -3 y la ordenada es -6. Por lo cual, si ustedes quieren mostrarlo en una gráfica, pues solamente hay que agregar que el eje de las abscisas ahora se llama t, el eje de las ordenadas recibe el nombre de f de t, y entonces el hueco lo van a tener en -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Y la forma de simbolizar un hueco, acuérdense que el punto se simboliza así, ¿no? Eso ya se lo saben, el punto se simboliza así. Pero como resulta que es un hueco, vamos a ponerle de nombre la letra mayúscula B. Entonces el hueco lo van a simbolizar así, con un círculo pequeñito mostrando la ausencia de punto. Y esa va a ser la simbología de un hueco. Eso es lo importante que entiendan, que un hueco es que no hay punto. Y si no hay punto es que no existe el fenómeno en ese momento. Lo voy a recorrer tantito para acá para tener más espacio. Y esa es la interpretación importante, ¿no? ¿Cómo sé que surge un hueco? Pues porque después de factorizar, entonces pude dividir. Y como pude dividir, entonces la ordenada que estoy obteniendo es la ordenada de un hueco. Y como es un hueco, lo puedo simbolizar así en la gráfica. Entonces, ¿cómo fue que me di cuenta que es un hueco? Porque después de sustituir vino una indeterminación. Y debido a la indeterminación tuve que factorizar. Y con la factorización pude dividir.
Así es como me doy cuenta que hay un hueco. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo, número 3. Hagan de cuenta que ahora yo tengo una, calculo la ordenada de la raíz cúbica de n, vamos a cambiar la variable, de n, menos 1 entre n menos 1, cuando la variable independiente tiende a 1. Eso de tiende quiere decir que se acerca por la izquierda y se acerca por la derecha. ¿Sale bien? Entonces, ¿cómo calculo la ordenada? Siempre hay que sustituir, siempre, siempre. Por lo tanto, si ustedes hacen la sustitución, pues ya se ve rápidamente, no hay tanto que pensarle, que aquí debo de escribir 1 raíz cúbica de 1 menos 1 entre 1 menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, si se acuerdan, lo primero que hay que aplicar es jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Luego, debido a que la raya de fracción es un paréntesis, primero hay que hacer las operaciones que están en el numerador, y de ahí se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que necesitan aplicar la definición de radicación. Y la definición de radicación, pues esa ya se la saben. Y después tienen que aplicar la ley de la resta. Así que primeramente tienes que multiplicar un número por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz. Como el índice de la raíz me indica que son 3 veces, hay que multiplicar un número por sí mismo 3 veces y revisar que este resultado de la multiplicación te dé el radicando, o sea, el que está dentro del radical. Y si se dan cuenta, al multiplicar el 1 por sí mismo 3 veces les da 1. Por lo tanto, por esa definición de radicación, que número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando, entonces ahí me doy cuenta que la raíz cúbica de 1 es 1. Pero acuérdense, insisto, que todo lo que hagan tiene una razón, no nada más es porque sí, sobre todo porque eso lo van a aplicar, ¿no? Y la aplicación es la que les importa cuando lleguen a la superior. Si no entienden por qué la conceptualización o por qué la razón de ciertas cosas, pudieran tener problemas fuertes. Entonces aquí es 1 menos 1 entre 1 menos 1. Y eso implica entonces que el resultado me da un 0 entre 0. Y acuérdense que ese 0 entre 0, por este 0 que está aquí abajo, porque no pueden dividir, o sea, no pueden entregarle a nadie, no pueden depositar en su mano, debido a eso que no saben qué hacer, porque les dicen entrega, pero no pueden entregar porque no hay nadie. Entonces eso me causa la indeterminación. Y debido a la indeterminación, lo primero que yo debo de pensar es en factorizar. Pero entonces viene un problema muy grave, porque si se dan cuenta aquí ya tienen una raíz cúbica y acá tienen una diferencia, pero no tienen una diferencia de 2 cuadrados, ni siquiera tienen una diferencia de 2 cubos. Sin embargo, sí pueden aplicar el método, y el método precisamente es el de factorizar una diferencia de 2 cubos. Y entonces, aunque no esté la diferencia de 2 cubos, ustedes pueden aplicar el método como si fuera una diferencia de 2 cubos. Y ahí es entonces cuando viene la parte conceptual más fuerte. O sea, no es, pero sí lo puedo aplicar. Aplicas el concepto, aunque no lo tengas. Y entonces, como vas a factorizar, debes de seguir escribiendo. El cálculo de la ordenada, cuando la abscisa se acerca a menos 1, se acerca a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, lo vas a hacer en una factorización donde tú no vas a factorizar el numerador, porque el numerador ya tiene la raíz cúbica, sino lo que vas a factorizar es el denominador. Y la factorización la vas a hacer como si fuera una diferencia de cubos. Eso quiere decir que a este de aquí y a este de aquí tú le vas a calcular una raíz cúbica. Pero no se puede, pues no se puede. Pero vas a hacer como si sí se pudiera. ¿Por qué no se puede? Porque si tú tienes la n cúbica, a la n cúbica sí le puedes calcular la raíz cúbica, ¿no? Aplicas leyes de los exponentes y te da n de resultado. Pero en este caso, pues no tienes eso. Entonces, lo que vas a hacer es, con esa raíz cúbica, vas a escribir el resultado
como si sí se pudiera hacer la raíz cúbica. Ya sé que no se puede, pero la dejas indicada. Y luego también si obtienes la raíz cúbica del 1, pues ya sabes que la raíz cúbica del 1 no hay tanto problema, simplemente es 1. Y el método de factorización menciona que si aquí tienes una resta, es la misma que vas a escribir en tu primer binomio. Así se empiezan a factorizar las diferencias de cubos. Y ya después el método te dice que lo que vas a escribir adelante va a ser un trinomio. Y ese trinomio va a obedecer a que a este que está aquí lo vas a elevar al cuadrado. Si tú le elevas al cuadrado, vas a tener raíz cúbica de n elevado al cuadrado. Pero si ustedes se acuerdan por jerarquía de operaciones, la raíz y la potencia tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, al tener la misma jerarquía, puedes primero obtener la raíz cúbica o primero puedes elevar al cuadrado. Eso implica entonces que para fines didácticos y académicos, primero elevo al cuadrado y luego obtengo la raíz cúbica. O sea, raíz cúbica de n elevada al cuadrado o el cuadrado de n raíz cúbica es lo mismo por jerarquía de operaciones tienen la misma jerarquía y yo puedo hacer primero una operación o luego la otra operación. Ya elevé al cuadrado. Ahora tienes que elevar al cuadrado el siguiente. Acuérdense que este simbolito que estoy escribiendo aquí, este simbolito, se denomina acento circunfléjico y quiere decir que estás elevando al cuadrado. Por lo tanto, si tú elevas al cuadrado este menos 1, el resultado de elevar al cuadrado del menos 1 es el más 1. Ya elevaste los dos al cuadrado. Ahora, lo único que falta hacer para completar el método de factorización, que nos lo enseñaron en álgebra, es multiplicar estos dos. Multiplica estos dos, lo cual, si se dan cuenta, me va a dar una raíz cúbica de n cuadrada, pero vas a escribir el simétrico. Y el simétrico, acuérdense que si aquí es negativo, pues entonces aquí el simétrico es positivo. Van a utilizar el simétrico. Y con eso ya se completó el método de factorización de una diferencia de cubos. Vuelvo a repetir, no es una diferencia de cubos, pero utilizamos el concepto. ¿Cuál es el concepto? Pues factorízalo aunque no sea. Lo importante es que cumplas con la metodología. Y en ese momento, si ustedes observan, va a resultar que este que está aquí, que debido a que el paréntesis es una raya de fracción, quiere decir que este es un factor y este que está aquí es idéntico. Y como estos son idénticos, entonces por jerarquía, disculpen, por jerarquía de operaciones, yo puedo realizar la división. Y si yo realizo la división, lo que va a quedar en el numerador es un 1, porque acuérdense que son dos cantidades iguales. Dos cantidades iguales repartidas me da la unidad. Y entonces, como ya pude hacer la división, debido a ese hecho que pude hacer la división, yo ya sé que el resultado me va a dar un hueco. Si no se puede hacer la división, va a ser una asíntota. Eso lo veremos después. Pero lo importante es que eso les va a dar un hueco. Entonces, como me da un hueco, pues de una vez ya sé que ya puedo calcular la ordenada y debido a eso sustituyo. Y como ya estoy sustituyendo, entonces ya no voy a escribir la palabra límite, porque acuérdense que límite quiere decir que calculo la ordenada, pero ya la voy a calcular. Antes no la pude calcular porque no podía tener un resultado debido a la indeterminación, pero ahorita ya puedo, y entonces por lo tanto, cuando hago la sustitución, acuérdense que este y este ya lo dividí, por lo tanto ya me dio 1, y entonces lo único que debo de hacer es escribir esta variable independiente en las n's, y por lo tanto lo que voy a escribir es un 1 al cuadrado raíz cúbica, que le voy a sumar otro 1 al cuadrado en raíz cúbica y que le voy a sumar otro 1. Acuérdense que estos dos primeros se los escribo ahí un poquito más visualmente. Este 1 que está aquí es porque sustituye en esta n, y este 1 que está acá fue porque sustituye en esta n. Obviamente el otro pues ya no se pudo sustituir, ¿no? ¿Sale bien? Y entonces, ahora sí, por todo lo que ya sé, sabemos que hay que hacer jerarquía de operaciones. En otras palabras, como la raya de fracción es un paréntesis, hay que hacer todas las operaciones que están en el denominador. En el numerador ya no hay operaciones, por eso no hago nada. Y por lo tanto, lo que debo de hacer es precisamente la definición de potencia
pero también la definición de radicación. Y entonces, chiquillos, díganme por favor, entonces 1 por 1 multiplicado por sí 2 veces es 1. Y ya les había dicho que la raíz cúbica de 1, pues solamente el 1 multiplicado por sí mismo 3 veces me da el radicando. Por lo tanto, el resultado de la raíz cúbica es 1. Y eso quiere decir, entonces, que este primero es un 1, pero le vas a sumar otro 1 y le vas a sumar otro 1. Eso quiere decir que además de la definición de potencia y la definición de radicación, también vas a utilizar la ley de la suma, porque resulta que los 3 son positivos y por lo tanto te va a dar de resultado el 1 entre 3, porque este es 1, este es 1 y este es 1, por eso me dio 3. Y entonces, eso que está ahí es precisamente el resultado del límite. Pero recuerden que el límite es una ordenada, por lo tanto, lo que van a obtener ustedes es un hueco. ¿Cómo se va a llamar? Pues vamos a ponerle ahora la letra C, porque ya utilizamos la A, ya utilizamos la B, y ese hueco tiene una coordenada que es abscisa 1 y ordenada 1/3. Y con eso ya estoy dando la interpretación. Vuelvo a repetir, ¿no? Si lo quieren graficar, pues por aquí van a tener que escribir a la N, por aquí van a tener que escribir a la F de N, y entonces aquí es un 1, aquí es un 1, y el punto, porque acuérdense, el hueco, disculpen, el hueco va a ser en 1 como 1/3, que va a ser por aquí así. Entonces, este que está aquí me está representando la coordenada. ¿Qué será lo importante, no? ¿Para qué me sirven los límites? Para calcular ordenadas de cosas que no existen. ¿Por qué no existen? Porque el fenómeno físico, químico, biológico no puede ocurrir en ese momento. O sea, por ejemplo, ¿no? Díganme, ¿cuánto pesa una persona que en su tiempo tiende a 200 años? ¿Sí entienden que ya no se llama persona? Porque ya se murió. Entonces ya no puede existir eso, es una ausencia. Ahí es donde viene la interpretación. No existe, pues, ya, adiós. Y aunque es muy feo, ¿no? Pero recuerden que el análisis de los fenómenos es así. O sea, ¿cuál es la vida útil de una lámpara? ¿Cuál es la vida útil de un árbol? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar el árbol? O en qué momento tengo que darle mantenimiento al árbol para que no se me venga encima porque ya se secó. O sea, así son las funciones. Tienen que verificar el comportamiento de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etcétera, ¿no? Un yogur, o sea, ¿cuánto tiempo te dura un yogur? ¿Cómo sabes en qué momento ya no hay yogur? O sea, ya hay una ausencia de yogur y ahora se llama bacteria o se llama, no sé, ¿no? Lo que sea. Eso es lo importante de los límites, que entiendan la conceptualización. O sea, la instrucción que me están dando es calcula la ordenada. Esto es calcular la ordenada. Ok. ¿Qué es lo que debo de hacer para calcular la ordenada? Sustituir ya. Entonces, le comienzo. Vamos a hacer la sustitución. Si realizo la sustitución, ya saben que sustitución quiere decir reemplazar. Por lo tanto, ya no voy a escribir la palabra límite porque ya estoy calculando la ordenada. Y eso implica que debo de escribir un 0 elevado al cuadrado más un 1, calcular la raíz cuadrada, le resto 1, dividido entre un 0. Y entonces ahí, sin hacer más cosas, ahí no necesitan ni siquiera aplicar ni un concepto, ya. Esto me dice que una división entre 0 es una indeterminación. O sea, ya no tengo que calcular más porque ya está la división entre 0 y no puedo repartir entre 0, no importa lo que me dé arriba, ya, adiós, fue 0. Y por lo tanto, entonces, necesito hacer alguna estrategia. ¿Cuáles son las estrategias? Primera estrategia fue factorizar. Ya les enseñé dos. Una donde se ve que sí se puede y otra en donde no se veía que se podía, pero la terminé haciendo. O sea, apliqué el método sin que se pudiera factorizar y me dio un resultado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo pensar en factorización. ¿Por qué no puedo pensar? Pues porque este no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, ¿por qué no se puede factorizar? Porque pues ya está factorizado. Recuerden que factorizar quiere decir expresar en factores. Y si se dan cuenta que hay un más, aquí hay un 1 y aquí hay una t. Ya está factorizado. Como ya está factorizado, no puedo pensar en factorizar. Entonces cambio la estrategia y ya no voy a factorizar, sino lo que voy a hacer es multiplicar por un factor, lo cual se oye como que redundante, ¿no? Porque factor es multiplicación y multiplicar es multiplicar. Bueno, pero van a multiplicar por un factor de tal manera que me ayude a algo. Y entonces, básicamente el factor por el que van a multiplicar va a ser por un número entre un número
¿Va a ser una raíz entre una raíz o va a ser un binomio conjugado? Acuérdense que binomio conjugado quiere decir que si ustedes tienen un binomio en suma, el binomio conjugado es el mismo binomio pero en resta. Esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes observan con sus ojitos de la carita, aquí no hay ni cómo hacerle. Pero aquí sí hay una manera, porque precisamente ahí tienen un binomio. Si ustedes observan, es el primer término y el segundo término. Y resulta que está en resta. Por lo tanto, lo que procedo a hacer es precisamente multiplicar por un factor, donde ese factor es el binomio conjugado. Y por lo cual van a seguir escribiendo: estoy calculando la ordenada cuando la abscisa se acerca a 0 de una raíz cuadrada. Acuérdense que el radical hay que cerrarlo porque es un paréntesis, de t cuadrada más 1 menos 1 entre t, y lo van a multiplicar por ese factor, y ese factor específicamente va a ser el binomio conjugado. Entonces, acuérdense que como la raya de fracción es un paréntesis, ya no es necesario escribir paréntesis, pero lo único que voy a escribir es el mismo binomio, o sea, t cuadrada más 1, t cuadrada más 1, el 1 y el 1. Pero en lugar de escribir una resta, lo que voy a escribir es una suma. Entonces, multiplicar por un factor obedece a que tú vas a multiplicar por 1. Y el factor que tú vas a elegir va a ser una variable entre una variable, una raíz entre una raíz, o un binomio conjugado entre un binomio conjugado. Ahí es lo que deben de tener en cuenta, ¿no? Luego lo agregaré en la teoría que les acabo de mostrar, porque creo que sí es necesario especificar que hay nada más esas posibilidades, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues primeramente, ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara que hay una multiplicación de números racionales. ¿Por qué son números racionales? Pues porque ahí se ve que es un numerador y un denominador, un numerador y un denominador. Pero en la multiplicación que ustedes tienen en el numerador, van a tener un producto de binomios conjugados. Y ustedes saben que si tienen un a menos b multiplicado por un a más b, siempre, siempre, siempre les va a dar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Por qué siempre les va a dar eso? Pues porque resulta que si ustedes aplican propiedad distributiva y multiplican este por este y este por este, y luego multiplican este por este y este por este, les va a quedar primero una cuadrada más una b menos un ba más el b cuadrada. Y por ley de la resta, estos dos me van a dar 0. Por eso, disculpen, aquí me equivoqué, menos b cuadrada, disculpen. Por eso me doy cuenta que el resultado del producto de binomios conjugados siempre es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que es lo que está aquí. Pero todo eso provino por la propiedad distributiva, que esto, si ustedes se acuerdan, se llama producto notable. ¿Qué es un producto notable? Es una multiplicación donde el resultado lo dan directamente sin necesidad de estar haciendo la multiplicación. Ya se me trabó todo. Ok, pues borramos todo eso. Nada, fue la explicación. Y entonces, como están haciendo el producto notable, van a escribir el cálculo de la ordenada. Acuérdense que la ordenada la calculan hasta que sustituyen. El cálculo de la ordenada cuando la variable independiente se acerca a 0 por la izquierda o por la derecha va a ser: acá arriba es el producto de binomios conjugados. Por lo tanto, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Se los estoy escribiendo para que lo vean y poco a poco vayan madurando el concepto, ¿no? De hecho, ahí me pude haber saltado muchos pasos, pero vamos a hacerlo por las piedritas. Y en el denominador, si ustedes se dan cuenta, aquí no puedo hacer la multiplicación como tal porque hay una raíz que me está estorbando. Entonces solamente indico que esta es una t multiplicada por la raíz de t cuadrada más 1 más... disculpen, la aplicación falló. Más... no quiero escribir. Más 1. ¿Por qué no quieren? Se puso nena. Ya, ahí está, más 1. Ahora sí se ve. Bueno, entonces
Dejen acomodarse uno. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, se deja indicada esta multiplicación porque esta multiplicación no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Pues porque está esa raíz, nada más. Y la de arriba, ¿qué pasó? Ah, sí, cierto. Ahí voy. Resulta que aquí tengo un binomio al cuadrado porque fue el producto de dos binomios conjugados. Por eso es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y aquí en el denominador solamente la dejo indicada porque en sí no puedo hacer la multiplicación. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque para realizar la multiplicación tendría que aplicar leyes de los exponentes y aquí tengo esta base y aquí tengo esta otra base. Como no son bases iguales no puedo aplicar leyes de los exponentes. Por eso solamente dejo expresada la multiplicación y la cual se deja así porque ya está factorizada. Entonces la operación inversa era esta raíz elevado al cuadrado, solamente dejo el radicando y 1 al cuadrado es definición de potencia, por lo cual el resultado de la aplicación de esos conceptos me lleva a que tú sigues calculando el valor de la ordenada, todavía no lo hemos calculado, acuérdense que se calcula hasta que se sustituya. Y en el numerador voy a tener una t cuadrada más un 1 menos un 1 y en el denominador habíamos dicho que no realizamos nada porque ya está factorizado. Y entonces con sus ojitos de la cara se van a dar cuenta que por jerarquía de operaciones debo de hacer primero las operaciones que están en el numerador. Pero en el numerador resulta que hay una más 1 menos 1 y eso se denomina ley de la resta. ¿Por qué ley de la resta? Pues porque resulta que son números iguales en diferente signo y saben que los números se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, si aplico ley de la resta, se van a dar cuenta que este más 1 con este menos 1 me da 0. Y entonces, si ustedes observan, este que está aquí y este que está aquí, por jerarquía de operaciones ya la pueden dividir. Y para dividirlo lo que tienen que aplicar van a ser leyes de los exponentes. Y por lo tanto, les va a quedar que el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 0 por la izquierda y por la derecha de a 0 va a ser aquí una t precisamente por la ley de los exponentes y va a ser dividida entre una raíz cuadrada de t cuadrada más 1 más un 1. Acuérdense que este paréntesis que está aquí ya no lo escribo acá porque la raya de fracción es un paréntesis, por eso ya no tiene sentido. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya pude dividir. Lo importante es que ustedes observan que esta división se pudo hacer. Y como esa división se pudo hacer, entonces yo ya sé que debido a esa división hay un hueco. Y como hay un hueco, ya no hay una asíntota. Y eso es muy bueno. Y entonces, ahora sí, ya puedo calcular la ordenada. Y acuérdense que calcular la ordenada solamente es sustituir. Y si sustituyen, entonces van a escribir un 0 en el numerador, recuerden que sustituir es reemplazar, dividido entre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 y le tienen que sumar todavía un 1. Y entonces, por jerarquía de operaciones, tienen que, acá arriba no hay operación, acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, y entonces me voy a la operación de abajo, y la operación de abajo, lo primero que ustedes ven es que hay una definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí mismo. Luego resulta que hay una ley de la suma, porque tienen que sumar 0 más 1. Y luego viene la definición de radicación, porque hay que calcular cuál es la raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1, porque el número que multiplicado por sí mismo dos veces, que te dé el radicando, pues solamente es 1. Por lo tanto, les da 1, y 1 más 1 quiere decir que tienen que aplicar la ley de la suma. Y si aplican la ley de la suma, por lo tanto, les va a quedar que esto es un 0 dividido entre 2. Muy bien, entre 2, dividido entre 2. Porque aquí me dio un 1 y aquí me dio un 1. 1 más 1 me da 1 y 0 entre 2. Pero 0 entre 2, pues ahí ya está como que muy fácil, ¿no? Ya lo único que hay que hacer es dividir. Y entonces el 0 entre 2 es ¿cuánto? 0. 0, porque está repartiendo 0 pesos a dos personas.
Entonces a cada persona le entrego nada. Y como le entrego nada, sí se está haciendo la acción de repartir y por eso me da un 0. Pero aquí lo importante es que ya tengo el resultado del límite, pero lo importante es que es un hueco. ¿Por qué es un hueco? Pues porque se pudo dividir esta t cuadrada entre esta t, por eso es un hueco. Y entonces ese hueco lo vamos a nombrar punto D, porque ya utilizamos todas las demás letras, y díganme qué coordenada tiene. 0,0. 0 que viene de esta abscisa y 0 que viene de esa ordenada. Y entonces pues ya le hice gacha porque ya tengo el 0,0. Y si lo quiero graficar, aquí hay que escribir el eje de las abscisas que es t, el eje de las ordenadas que es f de t, y el hueco está en el origen. Entonces aquí en el origen hago un circulito para indicar que este es un hueco. Y así es como estoy determinando huecos y estoy determinando puntos. Ahora bien, si ustedes sustituyen, saben que sustituir es sustituir porque quiero calcular la ordenada. Pero si ustedes se dan cuenta... Una pregunta rápida, que dice que 60A es 6 o 64. 64. Ok. Sí, así no se ve bien. Disculpen, es 64. Bueno, entonces, ahí el detalle es que si ustedes piensan, la raíz cúbica de 64 es 4. Por lo tanto, les va a dar 0. La raíz cuadrada de 64 es 8, por lo tanto les va a dar 0. Entonces ya ni es necesario sustituir. O sea, ¿cómo calculo la ordenada? Sustituyo. Pero si se ve luego que ya es 0, pues ya ni le hagan al cuento, ¿no? Ahora bien, ¿pueden factorizar? Pues no, porque aquí hay raíz cúbica y aquí hay raíz cuadrada. ¿Puedo multiplicar por un factor, como lo que hice aquí? Pues tampoco, porque si ustedes se dan cuenta, tienen raíces en los dos. Y esas raíces siempre me van a dar problemas. Entonces, ahí viene la otra estrategia. Y la otra estrategia es el cambio de variable. Y el cambio de variable obedece a algo muy básico que me enseñaron en la primaria. Y en la primaria me decían, ay, es que eso está muy feo. Y si ustedes se dan cuenta, nada más de verse, observan que lo más feo es la raíz cúbica. Pero también está la raíz cuadrada. Las dos están feas. Entonces, díganme cómo le harían para estas dos expresarlas en una sola. El cambio de variable implica que tú tienes que observar lo más feo que hay. Ya vimos que lo más feo es una raíz cúbica, pero la raíz cuadrada no se queda atrás. ¿Cómo le hago para que quede en una sola? Hace ratito su compañera decía, pues multiplícalas. No, porque si multiplicas estás agregando la multiplicación. Entonces, ¿cómo le hago para que queden en una sola? Pues la raíz cuadrada y la raíz cúbica están en una sola raíz. Si se dan cuenta que aquí debe de haber un radicando. Supongamos que el radicando es precisamente esa letra, que creo que se llama ρ. Y entonces si combinan la raíz cúbica y la raíz cuadrada al mismo tiempo, resulta que por leyes de los exponentes, una raíz cuadrada es a la 1/2. Una raíz cúbica es a la 1/3. Y por leyes de los exponentes se multiplican los exponentes. Por lo tanto, la raíz cuadrada de ρ y la raíz cúbica en una sola se convierte en una raíz de ρ a la ¿cuánto? La raíz cuadrada y la raíz cúbica es 1/2 y a la 1/6. Y por leyes de exponentes, ustedes saben que se multiplica el 1 por el 1 y el 2 por el 3. Por lo tanto, me da la 1/6. Pero la 1/6 quiere decir que es la raíz sexta. En otras palabras, si tú quieres juntar todas las raíces, las dos raíces, en una sola raíz, pues hay que aplicar leyes de los exponentes y te va a quedar la raíz sexta. Esa es la más fea, las dos juntas, pero no agregar una multiplicación, porque la multiplicación estás agregando algo más. Y entonces el cambio de variable precisamente es eso. Se los voy a repetir aquí. El cambio... Ay, ya no quiso. Ahí voy. El cambio de variable es precisamente ese. Que vas a tener una nueva variable, vamos a llamarle la variable u, casi siempre hacen el cambio con la variable u, va a ser la raíz sexta
de ρ. Pero entonces, por operaciones inversas, acuérdate que la operación inversa, una raíz es la potencia, eso quiere decir que u a la sexta va a ser solamente la variable ρ. Ese precisamente es el cambio de variable, que tú expreses una raíz, pero a través de una potencia. Lo único que estoy haciendo, insisto, son operaciones inversas. Por eso la operación inversa de la raíz es la potencia y por eso u a la sexta es ρ. Y entonces ahora sí haces el cambio de variable. ¿Qué es hacer el cambio de variable? Pues sustituir. Y si vas a sustituir, entonces vas a escribir el límite, en otras palabras, el cálculo de la ordenada cuando ρ se acerca a 64 por la izquierda o por la derecha de una raíz cúbica de la ρ. Pero acuérdate que ya no va a ser ρ, sino ahora va a ser una u a la sexta. Y a esa le vas a restar 4 y vas a tener aquí abajo una raíz cuadrada, pero de una ρ. Y acuérdate que la ρ ahora ya no es la ρ, sino ahora es una u sexta. Vuelvo a repetir, en lugar de la ρ estoy sustituyendo el cambio de variable que es la u a la sexta. Y lo que se busca con eso es que ya no haya raíces, sino solamente estén las potencias. Y entonces ya después de hacer la sustitución, pues obviamente por jerarquía de operaciones lo que debo de aplicar son leyes de los exponentes. Por jerarquía de operaciones vienen leyes de los exponentes y entonces con leyes de los exponentes yo debo de escribir el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 64 por la izquierda o por la derecha va a ser, por leyes de los exponentes, acuérdense que raíz cúbica de u sexta, la ley de los exponentes menciona que si tú tienes una potencia y tienes el índice de la raíz, se va a escribir como la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, aquí les va a quedar la u a las 6 tercios. Pero a las 6 tercios, pues ustedes saben que es al cuadrado, menos 4. Y lo mismo aquí abajo, si ustedes tienen raíz cuadrada de u sexta, les va a quedar u a las 6 medios. Pero a las 6 medios, pues es un 3, menos 8. Y entonces lo que se hace con el cambio de variable es hacer que en lugar de tener raíces tengas potencias, y como tienes potencias ya es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Pues porque si se dan cuenta con sus ojos de la cara se ve que esta es una diferencia de cuadrados y se ve que esta es una diferencia de cubos. Y debido a esa situación, entonces ya puedo factorizar de las dos maneras. O sea, a una la voy a factorizar como, quito esto, voy a factorizar una como una diferencia de cuadrados y también voy a factorizar una diferencia de de 2 cuadrados y una diferencia de 2 cubos. Y entonces, si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto la factorización de los dos. Se las voy a repetir solamente para que les quede ahí bien claro. Entonces, la diferencia de cuadrados, lo que deben de hacer ustedes es obtener la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y la van a escribir en dos binomios, donde un binomio va a ser en suma y en resta, o al revés, en resta y en suma, como ustedes quieran. Y entonces, otra vez ya no quiso. Y entonces les va a quedar una u, que es la raíz cuadrada de u cuadrada, y un 2, que es la raíz cuadrada del 4. Primero con suma y luego con resta, o primero con resta y luego con suma, como ustedes quieran. Esa fue la factorización de la diferencia de dos cuadrados. Pero la factorización de la diferencia de dos cubos, hay que obtener raíz cúbica del primero y hay que obtener raíz cúbica del segundo. Y eso escribirlo en un binomio. La raíz cúbica de u cúbica, pues no hay problema porque es una u, pero ¿cuál es la raíz cúbica de 8? 2. Entonces es 2 porque el número multiplicado por sí mismo 3 veces, para que me dé el 8, pues nada más es el 2. Acuérdense que deben de conservar el signo, la operación. Por lo tanto, como hay una operación resta, hay que conservar la operación resta y luego en el siguiente paréntesis, ahí es donde las cosas cambian, porque acuérdense que les había dicho que aquí les va a dar un trinomio, donde en ese trinomio tienen que elevar al cuadrado el primero y tienen que elevar al cuadrado el segundo.
Y si elevan al cuadrado, les va a quedar una u cuadrada y les va a quedar un 4. Y entonces, el de en medio, ay disculpen, es un más 4, se me olvidaba, es un positivo. Y el tercero, perdón, el de en medio, acuérdense que es la multiplicación de estos dos, pero le cambian de signo. Por lo tanto, 2 por u, pues les queda el 2u, pero con el simétrico, si aquí hay una resta, entonces el simétrico es una suma, y ya con eso hicieron la factorización. Y al hacer la factorización, ustedes se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que este u menos 2 se puede dividir entre ese u menos 2. Y debido a que se hizo la división, esa división me indica que hay un hueco. Y por lo tanto, como hay un hueco, lo siguiente que hay que hacer es sustituir. Pero el problema es el siguiente. Si ustedes observan, yo tengo una variable independiente que es ρ, y la ρ no la pueden sustituir en la u. Como no pueden sustituir la ρ en la u porque no es la misma variable, entonces tienen que hacer la sustitución, pero del cambio de variable. Y la sustitución del cambio de variable es que la u sexta era la ρ. Entonces, si hacen la sustitución del cambio de variable, el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente se acerca a 64 va a ser de una u sexta, pero acuérdense que la u sexta, es la ρ. Entonces vamos aquí a cambiarle para que se vea mejor la sustitución. El cambio es que la u es la raíz sexta de ρ. Así ya se ve más bonito. Entonces, en lugar de la u, van a escribir la raíz sexta de ρ, le van a sumar un 2 y luego en el denominador resulta que tienen una raíz sexta de ρ al cuadrado. Pero acabamos de ver hace ratito que elevar al cuadrado y sacar la raíz son, por jerarquía de operaciones, tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, primero elevo al cuadrado y luego obtengo la raíz. Luego viene un más 2 por la raíz sexta de ρ y luego le suman un 4. Entonces ahí ya estoy aplicando como que muchos conceptos de los anteriores, ¿no? Más un 4. Y entonces, ahora sí ya puedo calcular la ordenada, o sea, ahora sí ya puedo hacer la sustitución. Y si realizo la sustitución, ya no voy a escribir el límite, porque acuérdense que el límite quiere decir que calcules la ordenada. Entonces solamente escribes la raya de fracción y vas a escribir un 64 al cual le vas a obtener una raíz sexta y le vas a sumar 2. Y luego le vas a obtener una raíz sexta de una ρ al cuadrado. Pero si ustedes se acuerdan, por leyes de los exponentes esos son 2 sextos y 2 sextos se puede simplificar. Por lo tanto, en lugar de escribir ρ al cuadrado, escriben solamente raíz cúbica del 64. Vuelvo a repetir, raíz sexta de ρ al cuadrado se convierte en ρ a la 2 sextos. Y ρ a la 2 sextos es ρ a la 1 tercio, y ρ a la 1 tercio es la raíz cúbica de ρ. Por eso lo dejo escrito así, ¿no? Y luego le agrego 2 por la raíz sexta de 64 porque estoy sustituyendo y le sumo 4. Y entonces viene lo que ya saben hacer, porque ya se los he explicado varias veces este día, y precisamente es la jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones te das cuenta que primero hay que hacer la operación en el numerador, luego la del denominador, precisamente porque esto es una raya de fracción y esos son paréntesis. Y entonces viene la definición de radicación, que la definición de radicación ya se las expliqué, ya creo que la han entendido. Y entonces, por definición de radicación, platíquenme cuánto es la raíz sexta de 64. La raíz sexta de 64 es 2. ¿Por qué es 2 esta raíz sexta? Pues porque si multiplican el 2 por 2 les da 4, por 2 les da 8, por 2 les da 16, por 2 les da 32 y por 2 les da 64. Entonces, el número que multiplicado por sí mismo 6 veces para que te dé 64 es el 2. Por eso, la raíz sexta es 2. Y entonces aquí les da de resultado, por la aplicación de la definición de radicación, les queda un 2 más un 2 entre... ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64? ¿No? La explicación es que el número que multiplicado por sí mismo 3 veces
Para que te dé 64 es el 4, porque 4 por 4 te da 16 y 16 por 4 te da 64. Por lo tanto, la raíz cúbica de 64 precisamente es 4. Entonces aquí te queda un 4 más un 2 por... ¿Cuánto dijimos que es la raíz sexta de 64? 2, porque esa ya la vimos, ¿no? Entonces, con esos mismos resultados, la raíz sexta de 64 es 2 más un 4. Y por lo tanto, pues ya lo único que hay que aplicar aquí es jerarquía de operaciones, y en esa jerarquía de operaciones, pues lo que aplica en ambos casos es la ley de la suma, y si se dan cuenta les va a dar un 4 entre 12, pero 4 entre 12 se puede simplificar la fracción, y si ustedes simplifican la fracción, díganme 4 doceavos simplificado, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Un tercio. Un tercio, ok, un tercio. Y por lo tanto, ese es el resultado del límite aplicando el cambio de variable porque no se pudo factorizar. Pero de aquí lo importante es que el resultado es un hueco o es un punto. ¿Cómo sabes que es un hueco? Porque se pudo dividir. Como pudiste hacer la división en algún momento, entonces eso quiere decir que es un hueco. Y ese hueco le ponemos una letra, vamos a ponerle la letra E porque ya hemos utilizado todas. ¿Y cuál es la coordenada de ese hueco? Es 64 como un tercio, porque aquí me lo dicen, ¿no? La variable independiente es 64 y la ordenada es un tercio. Y con eso pues ya le hice gacha. ¿Sale bien?